¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alba. Hoy tenemos una agradable visita y amigo Jesús Jofre Milá. ¿Cómo está Jesús? Muy bien, muy bien. Está empezando a hacer buen tiempo. Ha habido muchas lluvias que hacían mucha falta, pero ahora hay un parón de momento. Dice que vienen más, a ver si conseguimos recuperar los pantanos que se han quedado sin agua y al final nos están amenazando con restricciones porque va a faltar agua de boca, ¿eh? Sí, pero bien, en general bien, bien, muy bien. Ok, bueno, acá nosotros ya con bastante frío, ¿eh? Y lluvias, ya comenzamos. De hecho, ahora si me ve así es porque estoy con una buena estufa acá al lado, Ah, vale, pero vale. ya estamos con frío. Sí, Jesús, muy bueno, bien. hoy quisiéramos, junto a todo lo que nos ven, escuchar un poco más de la experiencia que tú tuviste junto a tu familia, ya de esa decisión tan importante que fue irse a la montaña, ya irse a vivir al Pirineo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el cambiarse tan bruscamente de la ciudad e irse a la montaña? Sí, claro, esto me parece fantástico porque a mí siempre se me pregunta o se buscan mis experiencias en todo lo que ha sido el contacto ufológico, mi contacto con seres cósmicos, con los Shaun, con Charim, que son el hermano cósmico del que yo he llegado a escribir 2 libros, ¿no? Y en cambio nadie se plantea la dureza de lo que significa coger a la familia y emigrar a una zona, en nuestro caso, tan fría como el Pirineo, y allí empezar a buscar formas de vida y maneras de subsistir para que puedas cubrir tus necesidades, ¿no? Y Claro. entonces, bueno, me parece fantástico que hablemos un poco de esto, porque quizá dé a la gente que nos escucha o que nos ve una visión distinta de todo lo que hemos hablado siempre, pero que no deja de ser algo muy interesante porque ahora mismo hay gran cantidad de gente que se plantea el retorno a la naturaleza y que están dejando de ser urbanitas para volverse a ser habitantes de la naturaleza, ¿no? Bueno, Y, bueno, toda la información que se pueda aportar, pues les puede ayudar a más de una persona que está buscando hacer este paso, ¿eh? yo soy una de ellas, Jesús, ¿eh? Anhelo eso. Bueno, aquí estoy cerca de la naturaleza, pero anhelo eh, construir cerca de la montaña, ojalá en la montaña. Tengo ese anhelo. Otro día hablamos con Jaime Rodríguez, un ufólogo muy conocido aquí en Sudamérica, trabajó mucho en Chile, y él también tiene una casa en una cabaña en la montaña, y Ujú. generalmente va los fines de semana y se conecta ahí con la naturaleza. Bueno, y él Ya, tiene igual sus contactos ahí que son personales, ¿no es cierto? Pero es importante ese contacto con la naturaleza. Jesús, bueno, cabe decir que esta experiencia tú la narras en el primer libro, Contacto con Charim. sí. em, Allí claro, planteo algo de ¿sí? todo esto. ¿Sí? Y bueno, ¿nos puedes detallar más o menos cómo fue? O sea, partiendo desde el momento que tú ya tenías una estabilidad, digamos, en la ciudad, tenías un trabajo, ¿cómo fue la decisión? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Eso me Claro, gustaría que nos explicara, sobre todo para la gente que aún no lee el libro. bien. Pues sí, mira, la realidad es de que yo tenía una situación bienestante, que decimos aquí. Tenía una empresa familiar con mis hermanos y mis padres, que teníamos suministros industriales, ¿no? Negocio de suministros industriales. Pero yo ya hacía tiempo que estaba siguiendo unas líneas de búsqueda personal y de búsqueda de lo que yo pensaba que tenía que ser mi propio crecimiento, ¿no? Personal. ¿Por qué? Porque la pregunta, de todas las preguntas que
aparecieron desde la experiencia ufológica del servicio militar, algunas de las respuestas nos llevaron a hacernos la pregunta de qué hacíamos en la sociedad en la que estábamos viviendo. Si esa sociedad estaba cubriendo lo que realmente nosotros queríamos que fuese nuestra vida. Y la verdad es que enseguida llegamos a la conclusión de que no era, y que pensábamos que lo interesante era hacer un regreso a la naturaleza, ¿eh? Lo que ocurre es que nosotros nos hicimos muchos planteamientos de cómo poder ir a un plan de vida en la naturaleza. Estos planteamientos nos exigían tener medios económicos, nos exigían un sitio donde hubiese médicos, el tema de los ingresos económicos era importante para la alimentación, etcétera, ¿no? Y no encontrábamos nunca las condiciones óptimas para poder marchar. No había suficientes seguridades. Hasta que un día ocurre lo que explico en el primer libro, en el que en una madrugada en la que yo iba a la montaña que estaba tocando a mi casa para ver la salida del sol, y llegaba a una gran roca que tenía un árbol bajo el que nos cobijábamos, y allí veíamos la salida del sol. Cuando digo veíamos, es porque yo iba con mi perro, ¿no? Con un gran schnauzer gigante, un perro grande que teníamos nosotros en casa, ¿no? Cuando salíamos a las 6 de la mañana para calcular el tiempo de salida del sol, pues el perro ya sabía que íbamos a hacer un buen paseo, y a donde íbamos, bueno, corría a mi lado y podíamos llegar al sitio para poder ver esta salida de sol. Y allí yo hacía mis mantralizaciones, mi meditación, debajo del pino con el perro al lado. Y en una ocasión, haciendo esta meditación, yo me encontré en una situación especial en la que hubo algo que jaló de mí y me hizo salir de mí mismo, me proyectó hacia el infinito o hacia la salida del sol, y como saliendo de mí mismo, hasta que después volví a entrar, y entonces me quedé pues en la percepción de que en mi propio interior había una luz que me igualaba con todo lo que había a mi alrededor. Esta luz era una luz energética que procedía del origen, y hacía que yo después me fundiese con el pino que tenía al lado, con el propio perro, la piedra en el que estaba meditando, y dándome cuenta de que todos éramos lo mismo. Entonces, en esa experiencia, que es mucho más larga, pero que está explicada en el libro, que la pueden encontrar la gente, yo tuve la percepción de que la misma luz de la que siempre hablaba yo de que la teníamos dentro, no era que la tuviésemos dentro, sino que éramos esa luz. Por lo tanto, nosotros éramos la misma luz creadora de la que venimos y a la que regresamos. Cuando acabó esta experiencia y yo regresé a casa, regresaba con la absoluta seguridad de que, siendo yo esa misma luz de primigenia y del origen, podía superar cualquier cosa que me propusiese. Y hablé con mi esposa, le dije: ha llegado el momento de que nos vayamos al Pirineo. Y, hombre, pero
pero no tenemos recursos. Es igual, cualquier cosa que queramos la vamos a conseguir porque dentro de nosotros está la capacidad de conocer. Y hasta donde nosotros no lleguemos, ya nos encontraremos con las circunstancias que proveerán. Y a raíz de eso fue por la que realmente nos marchamos a vivir al Pirineo. Cabe decir de que ya hacía tiempo que íbamos haciendo prospección en las zonas del Pirineo, que si en el Valle de Arán, que si en el Pirineo de Lérida, para encontrar ese pueblo ideal para ir. Establecerse, claro. Y había aparecido en uno de nuestros sueños un sitio especial al que de alguna forma u otra en uno de los viajes que hicimos nos llevaron, y que cuando entramos en ese pueblo pudimos reconocerlo como algo ancestral en el que ya teníamos una relación. Entonces eso nos vino a demostrar que quizá sí que todo estaba preparado y previsto para poder ir. Sin embargo, esto es toda una cuestión de propósitos, pero después viene la parte práctica, ¿vale? Claro. Nosotros nos vamos al Pirineo, vamos a un puerto que había en el que en la cumbre más de 2000 metros siempre estaba con nieve, y encontramos una casa allí, pero encontramos una casa que estaba permanentemente bajo la nevada, aunque no nevase, porque solo el viento que venía de la cumbre tiraba copos de nieve continuamente sobre la casa, ¿eh? Pero sin embargo nos situamos allí. Allí tuvimos una serie de experiencias que se explican en el libro, pero acabamos bajando al pueblo del valle para conseguir unas condiciones de vida un poco menos abruptas, menos Abrupta, difíciles. claro. Jesús, disculpa, y Y estamos hablando con niños. ¿Qué edad tenían tus niños en ese tiempo? en ese momento Ujú. yo tenía un niño que tenía 7 años y otro que tenía 5, ¿vale? Claro. Claro, eran muy pequeñitos. Ujú. Y por un lado es una ventaja porque van a donde van los padres, Claro. Bueno, ¿eh? ellos feliz con la nieve ahí. Claro, y entonces, bueno, pues si estaban con nosotros estaban felices. Pues yo llegué allí y lo primero que hicimos con mi esposa fue alquilar un espacio para crear un huerto. Y el huerto era algo fundamental. Yo había experimentado algo de lo que es tener un huerto, ya en donde estaba viviendo aquí en la zona de Barcelona. Sin embargo, tuve que adaptarme a lo que la climatología permitía a cultivar en un huerto a esa altura. Claro, Y tuve que justamente te iba a adaptarme, consultar eso, exacto. claro, al ¿Cómo tipo se de hace ahí, tomate. Jesús? Ujú. O sea, ¿cómo Dime, puede dime. funcionar, claro, un huerto a tan, ¿cuánto? 10, 20 grados bajo cero. No, bueno, en el valle estábamos a casi 1000 metros Ajá, y el puerto llegaba hasta 2000, ¿eh? Y en una altura de 1000 metros sí que hay huertos que todo el mundo tiene, pero no se puede cultivar cualquier cosa. Allí claro. funcionan bien las patatas, allí funcionan bien según qué hortalizas, Ok, pero no todo va bien. El tipo de tomate tiene que ser un tomate especial para que pueda florecer y dar fruto antes de que vengan las heladas, porque ok, las heladas llegan muy pronto, ok. ¿eh? Entonces, todo se tiene que adaptar a lo que es esa situación. Entonces cambia el tipo de labor, quiero decir, de las frutas y las verduras para que se vayan adaptando a esa zona. Y nosotros empezamos a cultivar un huerto y ese huerto ya nos empezó a dar sus frutos. Y eso ya venía a ser una primera ayuda en la cuestión de la alimentación, ¿eh?
que nos cubrían nuestras necesidades, ¿eh? Pero yo era un estudioso de todos los recursos del bosque. Y lo importante realmente en cuanto a recursos de alimentación estaban en el propio bosque. Los bosques del Pirineo, con el tipo de frutas del bosque que permiten las temperaturas allí, tenían una gran cantidad de bayas eh, que eran comestibles y además muy, muy nutritivas, mucho más de lo que la gente conoce. Teníamos bayas que eran pues desde grosella, frambuesa, fresa, mirtilos, eh, galluvas. Había una cantidad de tipos Mm, de de frutos ahí. frutos del bosque, que los caramujos, bueno, incluso había las zarzas de moras, que también Qué se lindo. recogían las moras y con las moras se hacían unas Dulces, mermeladas mermeladas, pero exquisitas. estupendas Claro, y además muy nutritivas, ¿no? exacto. Después, todo esto tuvimos que aprenderlo y yo pues tenía la facilidad en ese sentido de conocer parte de todo esto. También esa zona da avellanas y nueces, porque avellanos hay muchísimos de plantados alrededor de los campos, que era una de las plantas que ponían los países para salvar sus campos de la intrusión de animales o de cualquier cosa, ¿no? Ah, Y habían, por tanto, muchas avellanas. La única cuestión que se tuvo que aprender es la disputa que de las avellanas nos hacían las ardillas, que si no íbamos con mucho cuidado, con mucho tiempo y nos dábamos prisa, las venían las ardillas ardillas y arrasaban con todo. arrasaban con todo. O sea que después había nogales en la zona. Hay nueces en el Pirineo. Es una nuez pequeña, no es como la nuez americana, que Ah, ok. es grandota. Ujú. No, no, es una nuez pequeña, pero muy sabrosa, muy concentrada, porque todo lo que se cría a estas alturas acostumbra a ser fruta muy, muy concentrada, ¿eh? Y había gente del país que había plantado perales y manzanos. Y aunque Ah, las peras eran muy pequeñitas y las manzanas también eran muy pequeñitas, era un fruto que si tú lo sabías aprovechar, también tenías unos recursos con esos frutos. Y había muchos de todos estos tipos de árboles que tenían propietarios, pero había muchos otros que estaban abandonados por mucha gente que se ha marchado de allí, ¿eh? Y entonces yo tuve la facilidad o al menos el conocimiento como para conseguir todo esto, ¿eh? Sin embargo, en medio de todo esto tienes que imaginarte que estábamos en un lugar muy frío. Cuando pudimos ya salir de la ciudad más grande, la villa más grande, e irnos a vivir a donde queríamos en ese pueblo. Allí estábamos a 1.300 metros de altura y allí ya cuando venía el invierno, y eso ya sacaba las narices en octubre, noviembre, ya estaba el frío y las nieves, y entonces las nevadas aún no son seguidas, pero sí que aparecen de vez en cuando, y allí se puede llegar hasta 20 bajo cero fácilmente en el invierno. Y todo eso era todo un proceso personal de adaptación. Al frío hay que adaptarse. De hecho, cuando nosotros llegamos de la costa, en donde la temperatura es otra, y llegamos al Pirineo, íbamos como osos,
con jerseys, con bufandas, con gorros. Y al cabo de los años, nosotros íbamos con un Acostumbrado. jersey, ¿eh? Ya era un jersey que te tapaba, porque esto sí, el frío de allí es muy frío, pero es muy seco, ¿eh? Entonces hay un proceso de adaptación. Sin embargo, durante el tiempo que estuvimos, vimos familias enteras que llegaban allí y que no podían adaptarse, que no conseguían adaptarse al frío, porque venían con niños y se les llenaban las manos de sabañones y que no les dejaban vivir. Y tenían que marcharse, abandonar su proyecto de vida por cosas como la adaptación al frío, ¿eh? Pero no se adaptaban, no No se resistían. adaptaban, Claro, había gente que no conseguía esa adaptación. adaptarse. Y entonces, bueno, no sé si sigo o tienes alguna pregunta que se te ocurra, porque, Sí, no, eran algunos detallitos. Por ejemplo, el tema de los animales, si tenías algún animalito, aves, por ejemplo, gallinas. bueno, nosotros Ujú. como no comíamos carnes habitualmente, manteníamos solo un consumo de carnes de ave, ¿eh? Allí pescado había muy poco porque subía de vez en cuando alguien a vender pescado, pero era muy poco. Ujú. Y en cambio lo que sí se podía conseguir era carnes de ave. Y allí, más que pollo, era perdiz, Mm, eh, sí, patos, ánades, cosas de este tipo que allí están, que son de caza, son más bien de caza. Y en este aspecto nosotros también nos adaptamos un poco a lo que había en el mercado. En la zona se hacían unas langonizas, que era como una butifarra seca, que la secábamos nosotros, la comprábamos tierna y la secábamos en la casa, en la parte claro. alta de la casa donde pasase aire, allí se secaba. Y eso era un aporte Sí, de calorías, claro, y proteínas. claro, era como unas langonizas que hacíamos un surtido y de eso Aquí hay en Chile, es exquisita. Es como el y chorizo, pues exquisita, como, sí, sí, sí. exacto. Y Sí, entonces, bueno, otra cosa con la que yo pude también defender mucho nuestra propia alimentación y que también fue un recurso económico como el de los frutos del bosque, eran las setas. Las setas. Las setas es un producto que existen en primavera y existen en otoño, porque son fruto de una condición de humedad y temperatura. Mientras se dé la humedad y la temperatura adecuadas, las setas crecen y se producen. Y allí en el Pirineo hay la seta de Prado, que es una pequeña seta que popularmente se llama carreretas, el nombre latino es musarnón, y que se cogen kilos y kilos y kilos de este tipo de setas, que luego los tienes que secar y te quedan en un 10% del peso, ¿eh? Pero que se conservan todo el año, secadas, ¿eh? Y había otros tipos de setas, setas de prado que se llaman pata de buey, y es una seta grande, que es muy, muy densa, es casi como un bistec, realmente puesto en una paella y cocido y wow. con vino, un poco de vino para que se ablandase y tal, pero que era cuando teníamos esas setas era como encontrar Mm. una exquisitez. Alta Era, gastronomía, era, claro. sí, 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 exacto, ¿eh? Y luego estas que te digo son de primavera. Y después en otoño había los clásicos níscalos, no sé cómo se llaman en cada sitio, porque en cada sitio cambia. Pero había pues 3 o 4 o 5 tipos de setas abundantes que nos permitían a nosotros alimentarnos de eso
porque hacíamos no solamente el consumo fresco, sino el consumo de secado de muchas setas, ¿no? Mire qué bien. Entonces, cuando estuvimos en lo que es el pueblo, allí conseguí en la casa poder tener un huerto que tenía 150 metros. Y allí hicimos un tipo de cultivo de naturalista, sin abonos químicos de ninguna clase. El único abono que había en la tierra era estiércol de animal, ¿eh? Y combatíamos Las plagas. las plagas Ajá. con la combinación de diferentes plantas. Hay Ah, todo ok. un conocimiento que Sí. ya estaba en la gente de allí y que yo conocía de otros libros y escritos. Y, por ejemplo, si tú plantas patatas, pero haces una ristra de patatas y una ristra de berenjenas, no se da el escarabajo de la patata, Ah, ok. porque las berenjenas ahuyentan Al al escarabajo. escarabajo de la patata. Claro. La Si ruda tú también creo tienes, que para los caracoles, me parece que es ruda, sí, ¿sí? por ejemplo, la ruda para los caracoles, la ortiga, la ortiga, que pica mucho Sí, cuando la tocas y tengo tal, si bastante la ortiga. plantas alrededor del huerto, la palometa blanca es como una pequeña mosquita blanca que va a las tomateras y esto acaba siendo una plaga, pues si tú pones ortigas alrededor y plantas ortigas también cerca de donde cultivas los tomates, pues también las combaten. Y así hay una serie de diferentes eh, combinaciones que Claro, permiten salvar la necesidad de tener pesticidas, claro, eh, pues ni abonos químicos, ni pesticidas, ni nada químico de todo esto. claro. Y sin matar en exceso a todos estos bichitos. Exactamente, Mm, y sin maltratar a la tierra, porque en la claro. tierra, como en todas partes del mundo, lo importante es que existan las lombrices Sí, de sí, de tierra. todas maneras. Las Esa es lombrices, una muy buena señal. Mm, claro, las lombrices hacen continuamente agujeros y oxigenan la tierra. La tierra donde hay lombrices no está apelmazada, no está endurecida y las plantas crecen con mayor aporte de claro. oxígeno a nivel de raíces, etcétera. Y la abonan. Y, y la abonan porque ellos consumen todo lo que hay en putrefacción de hojas, de plantas, de estiércol mismo que se ponía, y Mm, entonces lo que han digerido las lombrices es un abono extraordinario. Incluso hay gente que tiene cultivos solo de de lombrices, lombrices para sacar el abono. el abono, claro. El abono pues es muy bueno para muchas Buenísimo. plantas. De hecho, yo ponía abono de lombriz en muchas de las diferentes plantas. Bueno, prácticamente en todas se ponía un puñadito del abono de la lombriz, ¿eh? Claro. Y entonces, bueno, esto eran diferentes elementos que te permitían subsistir. Pero todo esto no está hecho así como yo lo digo. Todo esto requiere plantar, De un cavar, gran trabajo. regar y Claro, cultivar. claro. A veces tener un desastre en el huerto porque hubo solo una cosa que no conseguimos prácticamente nunca erradicar, que fueron los topos. Uh, Los topos van por debajo, hacen canales y claro. se van a las plantas y se las comen. Y tú de pronto tenías una invasión de topos y si tenías un huerto precioso de toda clase de plantas, te las podías encontrar al día siguiente todas Qué muertas. impotencia, claro. ¿Y cómo sacabas a Claro. los topos? Los que no tenían manías ponían veneno para los topos, ponían petardos
de explosivos, buscaban el canal del topo y le ponían explosivos, pero nosotros éramos contrarios a eso. Y Ujú. la única forma que nosotros encontramos para coger los topos eran unas pequeñas trampas que se ponían con una peseta de ese entonces en una especie de alambre Ah, ok. que como el topo no ve y va tirando adelante, Ah, tocaba perfecto, la perfecto. peseta y quedaba Ya, enganchado. como la que hay acá, Pero, que le decimos guachi, guachi, que para los conejos se usa. guachi, Sí, bien, pues de eso hay con más o menos presión. Y nosotros cogíamos a los topos, pero no los habíamos matado. Entonces cogíamos a los topos y los llevábamos a un sitio muy lejano. Pero claro, siempre acababan llegando y volviendo y eso era una de las problemáticas que había claro, ahí, importantes, ¿no? Pues bueno, todo esto no era una cosa tan fácil. exacto. Después tenías que aprender a plantar secuencialmente. O sea, tú no podías coger y plantar 100 ensaladas, porque te podías comer 20 o 30 y las otras se pasaban, porque crecían demasiado y pasaban. Entonces tenías que aprender a plantar 20 Lo ensaladas, justo y necesario, claro, todo justo y necesario para para no poderlo derrochar. sacar y consumir y tal. Y con todo y con eso había cosas que se tenían que conservar de alguna forma. Por ejemplo, las ¿cómo se llaman las pastanagas en castellano? Las zanahorias. Ah, ok. ¿Eh? Las zanahorias. Hay zanahorias de varios colores, ¿no? Allí funcionaban mejor unas que otras. Pero tú sacabas la zanahoria y cuando la sacabas, para conservarla bien y que te durase tiempo, lo que hacíamos era ir a buscar arena de río, que era una arena que cuando se secaba el sol no tenía ningún nutriente y por tanto la berenjena no se continuaba sometida a problemas de los elementos que tenía la arena. Esta arena de río pues era neutra. Entonces se sacaba arena de esta, se ponía en cajas y se eh, cogían las zanahorias con la parte verde y el tubérculo y se volvía a plantar en en esta arena seca, limpia. Y entonces la zanahoria allí se conservaba días y días mientras no estuviese en contacto con el oxígeno. ¿Vale? Fresquita, esa técnica no la conocía, Jesús. Mira, interesante. Vale, entonces No, también podías coger una parte y hacer unas conservas en vinagre ajá. y de otras maneras, pero para comerlas frescas y después ponerlas en la ensalada, nosotros teníamos el sótano de la casa lleno de cajas de zanahorias plantadas allí que cuando mi mujer quería hacer una ensalada bajaba y cogía dos o tres zanahorias y, y Y lo lo mismo hacía. pasaba con los tomates. Los tomates en esa zona del Pirineo no llegan a madurar en la Claro. planta, No tienen el suficiente porque calor. viene demasiado el frío, Mm. demasiado pronto. Entonces los países nos enseñaron que si tú arrancas la mata entera, con tomates y todo, y la cuelgas en el interior del sótano de tu casa, los tomates van comiendo de la planta y se van madurando allí. Ah, ok, ok. Y entonces tú tienes allí una serie de tomates colgados, que la mayoría están verdes, pero poco a poco se van madurando. Y Claro. cuando necesitas tomates, tú coges cuatro tomates que los ves maduros para lo que te conviene, para la ensalada, para el sofrito, etcétera, etcétera. Y también es una forma de mantenerlo. Entonces, una casa en el Pirineo, en montaña, acaba llenándose de botes de conservas, de setas, de mermeladas, de frutos secos, de tomates.
de todo este tipo de cosas en una despensa para que desde el octubre hasta marzo tengas todo eso como un recurso para poder coger y Subsistir. comer. Mm. Sí, sí, Je- sí. Jesús, y cuéntame, ¿y en qué momento tuviste la experiencia de trabajar con aves? No recuerdo el nombre de esta ave, no eran gallinetas, eran similares a las gallinetas. Eran urogallos. Urogallos, exacto. Sí, sí. Urogallos, sí. En el pueblo de Terrión de Àveu, que dice el libro, había una granja de cría de urogallos. El urogallo es un ave que, muy peculiar porque es como una gallina grande, que es de suelo, puede volar, pero no es lo habitual, que estaba en peligro de extinción porque lo habían cazado mucho los cazadores, porque como gallina era una buena carne, o como gallo era una buena carne, y después tenían la dificultad de que anidaban en el suelo. No era como un pájaro que anida en el árbol. Y cuando anidaban en el suelo tenían muchos depredadores, desde serpientes hasta zorros, jinetas. Había muchos que iban detrás de los huevos de los urogallos. Y aunque la gallina de urogallo puede hacer hasta 2 y 3 puestas de reposición si pierde las primeras, pues claro que era muy difícil de mantener una población estable y había prácticamente se iba a la desaparición del Sabe. tetragallo, bueno, ya no recuerdo el nombre latín, pero era el urogallo. El urogallo. El urogallo después es famoso por las puestas, por las batallas que hay entre machos cuando buscan a una hembra con una gran cola levantada y que se atacan entre ellos, hacen un ruido muy especial llamando a las hembras y claro, el cazador se puede acercar a 5 metros del urogallo porque el urogallo cuando está encelado no huye, sino que ataca, y ataca incluso al Al cazador. hombre. Sí, Wow. sí. Por lo tanto, el cazador se puede acercar muchísimo y pegarle un tiro fácilmente. ¿Y de qué tamaño Entonces, son, Jesús? ¿Serán como la gallina tradicional o más mira, chiquititas? el gallo llegaba a ser 4 kilos. O sea, Ah, mm, llegaba a ser 4 kilos. La gallina era menos visible, más parecida a una perdiz para camuflarse. ujú. Tenía unos 2 kilos de adulta, máximo 2 kilos. O sea, igual si estaban en Entonces, celo y veían a una persona, o sea, igual podían espantarlo. Uno igual no, se, no, es se que echaba a además correr, te yo creo, daban, ¿eh? mira, se defendían con unos golpes de ala, ¡zas!, que te Claro. rompían una bota, ¿eh? Wow. Una bota de agua que tú tenías para Pegaban, trabajar. pero fuerte entonces. Sí, 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 tenían una potencia brutal. Yo no lo he previsto, Yo no pero sabía de los uruguayos. Aquí no se conoce en Chile. Yo me sorprendí cuando leí tu libro, Jesús. era un momento. Mira, este soy yo. Ah, En perfecto. Sí. aquella época, hay un gallo Es a el este lado, uruguayo, ok. está con las alas plegadas y aquí abajo ves uno con la cola desplegada. Oye, son bonitos, ¿ah? Grandes. Es ¿Ves? como una mezcla No, de no pavo son real bonitos, con... son espectaculares. Sí, Aquí alguna otra foto un poco más espectacular. Sí, mira, aquí se ve un urogallo. Este, sí, son muy ¿se bonitos. ve? Sí. Aquí está con las alas plegadas también. Y aquí, pues bueno, hay grupos de urogallos que teníamos en la granja, los cultivábamos. Yo estuve trabajando varios años aquí, haciendo todo el sistema de
de alimentación, que era un sistema de alimentación especial. Y después aquí podéis ver cómo íbamos a hacer la suelta de los urogallos en las zonas en donde se quería repoblar. Íbamos con grupos de gentes, con los camiones, y de aquí pues soltábamos los gallos. No sé si se ve Sí, por los sí, reflejos, perfectamente, sí. pero Sí, sí. estábamos aquí. Aquí estoy yo Tú eres de jockey, obviamente. trabajando en todo esto, con unos años menos, claro. Sí, el eurogallo es Mira, qué interesante. pájaro, un pájaro muy especial. Me Hay imagino. Como te dos digo, yo no parecidos. sabía la existencia de ellos. Yo siempre fui igual, siempre me han gustado todos los animales y en especial me gustaban las aves. Tuve gallinas, incluso tuve de la raza Brahma. No sé si Sí. tú ubicas la que tienen plumas en las patas. Ah, Tremendo. sí, 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 sí. sí, siempre me gustaron. Jesús, una pregunta. Bueno, en todo ese lapso que tuviste en la montaña, que me gustaría saber en total cuánto tiempo fue que estuviste en la montaña y, y en ese, digamos, tiempo, ¿hubo alguna experiencia o contacto con Charim? Claro, todo esto, en medio de todo esto, era la vida cotidiana, la necesidad de cobertura, porque yo estuve trabajando en esta granja porque me daban un sueldo de peón, que, que no era el trabajo que realizaba, porque realizaba un trabajo de estudios, de alimentación, como no lo habían hecho nunca. El primer año que yo estuve en la granja pasamos de 10 o 12 urogallos nuevos a 80 urogallos Uh, para repoblación. O sea que yo estuve allí haciendo un trabajo, pero bueno, era poco, pero era un ingreso económico claro, que me ayudaba en la economía familiar, exacto. ¿eh? Era dinero que no había y que bienvenido. Que no había y que Sí. yo conseguí de allí, ¿no? Jesús, disculpa, Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te pregunto? Porque en el lapso, antes de tú ir a la montaña, no nos olvidemos, según el libro, que perdiste de cierta manera contacto con Charim, ya, si mal no recuerdo. Y quizá esta aventura de ir a la montaña te ayudó de nuevo a retomar ese contacto. Te explico. vamos a Vamos por centrarlo, partes. y vamos a centrarlo bien. Yo el contacto con Charim lo había tenido en el servicio militar puntualmente, pero fuera de esa experiencia del servicio militar, pasó un lapso de 10 años en el que yo estuve buscando y buscando y buscando y que no estuve en contacto ufológico. Cuando yo llego al Pirineo, es en las primeras épocas del Pirineo, los primeros días, de hecho, de estar en el Pirineo, en el que empiezo a hacer unas psicografías, que están también un par de ellas puestas en el libro, en el que empiezo a un contacto ufológico nuevo, sin pensar en Charim, sin saber nada de Charim. Y empiezo en contacto con tres seres que me empiezan a explicar muchísimas cosas, que es la unidad común, que está en el primer libro. Y allí también se explican muchas de las cosas que hablamos con estos personajes. Y no es hasta al final del tiempo de estar en el Pirineo en el que yo contacto finalmente de nuevo con Charim. Durante los 9 años que estuvimos en el Pirineo, tuve muchas experiencias de avistamientos, de contactos, de comunicaciones psicográficas, en meditaciones, etcétera, etcétera, con esta raza de los chaúns. Pero no se había manifestado Charim todavía. En un momento determinado entré en contacto con un ser que se hacía llamar Arimo. Creo que está puesto también en el libro. Arimo. Y Arimo al final resultó ser Sharim, ¿eh? Aunque primero se me presentó como Arimo, era Sharim, ¿vale?
Y no es hasta el momento en que yo me tengo que plantear dejar el Pirineo cuando tengo un encuentro final personal con Sharim en el porche de mi casa, que también está explicado en el primer libro. Por lo tanto, Sharim no tuve especialmente contacto con Sharim en toda esa etapa, pero sí mucho contacto con avistamientos, con aparición de naves, con contactos psicográficos, luego telepáticos, etcétera, ¿no? Como está explicado en el libro, pero no es hasta el final de todo en el que realmente Arimos se manifiesta como Sharim y me cita para el encuentro personal y físico en el porche de mi casa. Mira, Jesús, aquí tengo algunas imágenes, unos dibujos que aparecen en el libro Sí, Contacto sí, con Charina. del día que tuvimos el encuentro físico con Sharim, y cuando estuvimos hablando, él me puso las manos en el hombro, yo también a él, Se y elevaron. tuve una levitación para quedar a su propio nivel de visión, porque él era un Mm, tipo muy alto muy para alto. mí, y estábamos muy cerca, y yo tenía que estar con el cuello para arriba mirando. Pues Jesús, claro, llegó un momento. me imagino. Pero ¿cuál fue tu impresión? ¿Sentiste miedo al principio cuando se presentó Charín físicamente? Sí. ¿O él te transmitió Mira, alguna sensación de calma? yo hoy pienso, bueno, hoy Ujú. sé que hubo un acondicionamiento energético del lugar y del encuentro. Porque si lo ves solamente mentalmente, igual es para salir corriendo. Sin embargo, en ningún momento sentí ninguna sensación de que estuviese ningún peligro, de que el personaje que apareció en esa esfera de luz y vino después al porche de mi casa pudiese ser agresivo conmigo. Al contrario, me pareció ser un personaje bondadoso, afable, y por lo tanto no hay ningún sentimiento, pero es que ni de miedo, ni te voy a decir otra cosa, ni de frío, porque yo ese día salí a la terraza en pijama, ¿eh? Y claro, tenía que estar helado, porque era el 8 de diciembre, del año 89. O Bueno, sea también con que, la impresión, sí, claro, el con la frío. impresión Sí. o con el acondicionamiento energético que ellos produjeron o que él produjo. De hecho, hubo el tema del cuerpo luminoso que apareció a su alrededor, que venía a ser como un segundo cuerpo que yo interpreté enseguida que era algo de tipo protección, y que después al ponerme las manos en mis hombros me contagió a mí también. Y también ese cuerpo me rodeó a mí completamente. Y eso es lo único que me hace explicarme que yo no tuviese, pues bueno, es que ni siquiera recuerdo una inquietud, ya no te diré un miedo, pero ¿Mm? una inquietud, una incertidumbre, fue todo tan natural, tan fácil, tan cómodo, que yo después, con el tiempo, bueno, he hablado cuando he podido tener otras conversaciones con los chaúns, pues he sabido de que ellos actúan así. Hay un cierto acondicionamiento Mm. porque eh, podía haber incluso problemas de tipo cordial o mental, ¿vale? Y en otras ocasiones, si no han acondicionado un poco eh, espacio del encuentro, pues a lo mejor hay arritmias cardíacas, hay gente que no lo puede entender su mente y pueden tener problemas. Entonces ya evitan eso, pues con una cierta capacidad que tienen de
condicionar el entorno para que eso no pase. Claro. Bueno, mira, aquí vamos a mostrar igual Jesús, no sé si se ve bien, una Sí, foto de estos hermosos seres, ¿ya? sí. Que generalmente ellos viajan en esta esfera. Apareció Sí. Charim detrás de mi casa, Ujú, en esta esfera que tú ves aquí, y de esa esfera, que era una esfera de color naranja o una cosa así, se paró en el patio de atrás de la casa, mejor dicho, yo tenía 5 o 6 metros hasta la valla de mi casa y después había un prado. Él descendió al prado. Por lo tanto, la distancia entre mi Porsche y él tenían que ser unos 6 o 7 metros. ok. Y de esa esfera salió él y en un solo paso apareció en el porche de casa enfrente de mí, a Mm, 70 centímetros. Claro, la impresión, es todo era enorme, sí, mágico, todo era algo me increíble. imagino. Pero ya te digo, es una pregunta que recurrente en el sentido de que me han hecho muchas veces la misma pregunta y yo no consigo haber tenido ninguna sensación de tener problemas o miedo Pues o nada. querer salir corriendo, al Mm. contrario, ¿eh? Claro, Sino lo que, que pasa es que tú ya, Jesús, yo veo viéndolo de afuera, tú ya tenías un vínculo con él. O sea, él siempre estuvo pendiente de ti. Mira, claro, ¿por qué te digo? claro, Yo, ¿te acuerdas que te mostré un video que yo grabé en el cerro acá en Concepción, donde yo me puse a montar con un láser, ¿no es cierto?, a una esfera, una luz que se metió detrás de una nube y esa esfera bajó y pasó por el lado mío. Que yo de eh, hecho me fui de espaldas de la impresión. Pero al sí, momento en sí. que la esfera se fue, se devolvió ahí como que reaccioné y ahí como que sentí un poco de miedo por la impresión. Tomé mis cosas y me fui rápidamente con mi perro. Y ya comentamos contigo que yo Claro. también he tenido algún momento de esta situación en el primer encuentro concertado con una nave en medio del puerto. Yo subí solo con mi Land Rover a través de la carretera que estaba con unos caminos que estaban con nieve. Encontré el sitio donde me pareció adecuado parar y era una especie de prado que tenía, no había bosque en aquel prado y subía hasta la altura de la cumbre de la montaña. Y yo supe, no sé por qué razón, que era aquel el sitio del encuentro que me habían programado, ¿no? Mm, Y efectivamente, a la hora prevista apareció la nave descendió desde el puerto hasta donde estaba yo con el coche y cuando llegó encima del coche dio un fogonazo que yo me caí de espaldas y casi me salgo corriendo, porque claro, claro. aquello sí Es que me que por eso la sobrepasó. impresión es muy grande, sí. Es una impresión tremenda, ¿no? Entonces, yo no sé, yo claro, estaba ahí en medio solo en el puerto de Lagunaigo con el coche, estaba por fuera del coche, pero ¿qué hago? ¿Me salgo corriendo, me meto en la nieve o...? O me eh, quedo, claro, ¿qué hago? Claro, porque claro, desde luego era una impresión tremenda, ¿no? claro. Y aunque tampoco ahí yo sentí como un, una incapacidad de controlar la situación, ¿eh? O un miedo exacerbado, pues aunque no fue eso, pero sí que fue una impresión fuertísima. Exacto, exacto. Entonces fue cuando, boom, casi me caigo de espaldas y no sabía qué hacer y la nave volvió a subir y marchó por el mismo hacia la cumbre de La la misma montaña dirección. y volvió en el sentido contrario al que había llegado, ¿eh? O sea, no quedaba ninguna duda de lo que era, porque aparte de que yo lo había visto bajar y llegó un momento que estaba encima de mi coche y era enorme, ¿eh? Pues no era una nave grande, pero yo la veía muy cerca Claro. y la veía enorme, pues él cuando se marchó volvió a la cumbre de la montaña y en lugar de seguir hacia adelante,
volvió hacia atrás de la línea que había tenido de llegar. Wow. Evidentemente que Ajá. sí, pero en esta situación ante la puerta de casa, en el encuentro físico con Sharim, pues ocurrió esto que te digo. Habría un control escénico, un control del ambiente y controlaban mis propias condiciones físicas, corazón, cerebro y tal, para que no tuviese ningún problema en este sentido. Exactamente. No, claro, ellos Luego, preparan bien. cuando subo a la esfera, que él me lleva a su nave, en la esfera hay como un aumento de la luz y hay como una cierta situación de presión que te atrapa, entre otras cosas, por una cuestión de estabilidad, pero además te hace que tú pierdas te quedes out, pierdas el control del exterior y tal, estás como aislado, digamos, ¿no? Y no Claro, vuelves a tomarlo hasta que claro. llegas a la nave. Claro, porque ahí ¿qué pasa? Veo yo, y por lo que leí, Jesús, que tu cuerpo, el cuerpo físico, ya sea el tuyo o de alguna persona que haya experimentado, se adapta vibracionalmente a esa esfera de energía, ¿correcto? Se Claro. adapta todo tu cuerpo físicamente. Sí, sí, No, sí, es sí. impresionante, sí. Y es imprescindible que sea así, Sí, porque cuando yo llegué a la nave, tuve un pequeño problema de adaptación a las condiciones energéticas de la nave, a la presión, a claro. No, todo. imagínate el corazón, claro, se Y acelera, exactamente, exacto. exactamente. Y él tuvo que hacer como una corrección, porque Ujú. yo en ese momento perdí esa Control. serenidad, ese control que estaba teniendo y por un momento, ¿no? Y claro, hasta que me adapté a la presión de la nave era distinta, yo me notaba como más flotando, menos peso, menos asentado o enganchado en el suelo, ¿eh? Y claro, todo eso era algo que yo no controlaba y tuvo que haber también su intervención para que eso no me pudiese afectar. Luego ya en la nave estuvimos viajando con su nave, pasamos por encima de mi casa y después viajamos hacia abajo en Pirineos. En coche está muy lejos, pero en una nave volando está en un Me momento. imagino. Y fuimos a Sí, Montserrat, ¿eh? En el la libro se montaña. explica. Fuimos sobre la montaña de Montserrat. Mira qué maravilla. Bueno, Jesús, cuando yo estuve en España, cuando decidí ir a España, de hecho, uno de mis principales objetivos era Montserrat, que al final no lo Ya, pude cumplir esa oportunidad, pero por algo será. Pero ya el próximo viaje sí tengo que conocer esa mágica montaña, la montaña de montaña, sí, Montserrat. pues Jesús, es algo sí, especial. una consulta. Volviendo al tema del Pirineo, ¿en qué momento entonces tú ya dijiste, ya se cumplió el tiempo, regresamos a la ciudad? ¿Y por qué? O sea, ¿qué fue? Porque ya habías tenido ya obviamente los contactos con Charín. ¿Qué te impulsó ahora a volver a la ciudad, a la civilización, Sí, digamos? Ujú. el hecho de dejar el Pirineo y volver a bajar a Barcelona, a la zona de Barcelona, vino motivada por varias cuestiones distintas. Te lo explico. Primero, mis hijos habían pasado de tener 7 años, como te digo, a tener ya 9 y 7, 16, ¿no? Entonces, el problema de escuelas en la zona se había terminado y lo que les ocurría a la gente del país era que se tenían que separar de sus hijos si sus hijos querían seguir con los estudios, ¿eh? Claro, a nosotros eso nos puso en franquicia con nuestra idea
de vivir en el Pirineo, porque si hemos venido al Pirineo a vivir una vida más natural, más familiar, menos ajetreada, y ahora nos separamos de nuestros hijos, esto no correspondía a lo que nosotros queríamos. Esto por un lado. Y por el otro lado, yo había tenido problemas con el que me construyó la casa. Yo contraté a una persona que me construyó la casa, que cuando hubo cogido todo el dinero, porque fue suficientemente hábil como para pedirme adelantos y por problemas que no sé qué, no sé cuántos, desapareció y nos dejó con la casa a medias. Su hijo y todo un grupo de gente trabajando también los dejó tirados allá arriba. Y claro, yo llegó un momento que para poder continuar, para acabar la casa y no entrar en el invierno, que es cuando si tienes una casa que la has dejado abierta y viene el invierno, te destroza prácticamente todo, porque nieva dentro y el Claro. frío y todo. Saqué un préstamo bancario, porque todo el dinero que yo tenía ya se había ido, Ujú. y después lo que me encontré es de que, aun a pesar de haber llegado a resolver perfectamente las necesidades para poder vivir y subsistir en el lugar, no eran suficientes como para poder pagar un crédito, ¿no? Y entonces yo también me planteé bajar a la costa, primero por esta cuestión de los hijos, y después para volver a ponerme a trabajar en las cosas que yo conocía y en muy poco tiempo ganar dinero suficiente como para liquidar todo eso y poder volver y regresar a la vida que nos habíamos planteado tener en la montaña. Y de ahí fue el por qué nosotros marchamos. Ok. Cuando estábamos de vuelta ya aquí, es cuando tengo la llamada de, bueno, yo llega un momento que me encuentro en una insatisfacción de vida por haber perdido el plan de vida que teníamos, ¿no? Y en un momento determinado yo eh, levanté la voz y dije, ¿dónde estáis ahora? Que todos los seres con los que he contactado, que tengo estos problemas de dinero y tal, y no me estáis ayudando. Y entonces fue cuando tuve una comunicación en la que se me citaba en el Pirineo, en la casa, y era Sharim quien firmaba ese contacto, diciéndome, nos veremos y hablaremos. Y yo tuve que interpretar qué quería decir esto, ¿no? Porque yo no pensé nunca que fuese un encuentro físico, ¿eh? Ah, Y ok. yo estaba ya otra vez en la zona de Barcelona y recibí este mensaje y volví a subir a la casa al Pirineo y fue cuando en esa noche tuve esa experiencia en Ujú. la que por fin conocí En físicamente, persona, físicamente, a en Cherín. persona a Sharim. Y yo creo que esa fue una de las emociones más grandes que has vivido, Jesús, ¿eh? Increíble, Mm. increíble. Esto yo lo puedo narrar con las palabras que me puedo permitir, pero no puedo transmitir Lo que sentiste. sensaciones, Mm. emociones, Sí. sentimientos, todo esto no es posible transmitirlo, ¿no? No, te entiendo. Muy Volvamos bonito. un Ajá. momento todavía a la subsistencia, Ya. porque todavía hay elementos que otras personas que decidan poder irse a vivir a una zona así pueden utilizar para poder subsistir. Por ejemplo, yo me dediqué enseguida, yo tenía los estudios de naturopatía estaba titulado incluso en fitoterapeutia, terapéutica, que era la sanación con las plantas medicinales.
algo que yo había procurado tener para tener recursos para mi propia familia allí, ¿no? Y me dediqué a la recolección de plantas medicinales. Ese fue un pequeño negocio que nos permitió tener unos ingresos importantes. Y claro, nosotros teníamos que ir a recoger en la montaña plantas medicinales como la milenrama, como el ajenjo, como la genciana, como el orégano, por ejemplo, ¿eh? Y contratábamos con el Estado la explotación de estos productos en zonas de montaña que eran del Estado, que eran enormes extensiones, y yo me dedicaba a recoger con un grupo de personas que también habían intentado irse a vivir a un pueblo en el Pirineo y con las plantas que recogíamos y secábamos conscientemente, las recogíamos mirando el nivel astrológico, mirando el punto de la luna, si era creciente o menguante, que todo esto tiene una importancia cuando recoges plantas medicinales, y después hacíamos el secado en condiciones para que las plantas conservasen sus principios activos para la sanación, ¿no? Y entonces yo bajaba camiones de plantas de estas a unos almacenistas que las suministraban a colectivos de médicos naturistas, ¿vale? Entonces era eh, maximizar al máximo el, el, el valor del producto y ese valor del producto repercutía en una economía que nos permitía cubrir la del grupo que me ayudaban a recoger y a mí mismo con la familia. ¿Eh? También, y esta es una cuestión que se puede tener en cuenta si se va a unas zonas naturales. También yo tuve, en acuerdo con un especialista en miel, yo adquirí 54 colmenas de abejas y explotábamos con él la miel de estas abejas. Y entonces yo podía bajar kilos de miel a tiendas de Barcelona. Miel bien recogida, bien tratada y que también era una fuente de ingresos. Eso, ¿Eh? claro. O sea que hay muchos recursos, muchas posibilidades. Si tú te espabilas y no te importa estar dándole, porque todo esto, como comprenderás, no sale del cielo, sino del esfuerzo, ¿eh? Tanto la recolección de las plantas como la recogida de la miel, como bajarla a Barcelona, todo esto, ¿me entiendes? Claro. Pues es lo que permite que tú puedas conseguir entre todo una subsistencia a base de los productos de la zona y una explotación de algunos de los productos de la zona cuando los conviertes en dinero por la venta que haces de ellos Claro. en Bueno, Barcelona. ya la vez está ayudando Claro, indirectamente a la gente. ¿Sabes, Jesús? Cuando nos encontramos en Mataró, tú me sorprendiste con un pequeño regalito, que era una loción, ¿te acuerdas? sí. Natural. Oye, exquisita, muy buena. Esa misma, sí. Sí, es algo que yo hago, pero esto ¿Y eso hoy nunca... en día tú lo tienes a la venta por Instagram, en la No, página? no, no, Ya, no. ok. Esto lo he hecho siempre porque a mí hay un factor pseudoalquímico que me apasiona, que hizo de que yo crease este alcohol de romero con lavanda en una fórmula especial que yo fui diseñando por mis propios conocimientos y por información que recogía de sabios antiguos, como Raimundo Lulio,
un Llull en catalán, o Arnau de Vilanova, que fueron médicos de épocas antiguas que tienen recetas en este tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo preparo este alcohol de romero muy bien preparado en un proceso pseudoalquímico, lo mezclo con zumo de limón, o sea, con aceite de limón, aceite de tonka o cumarina, y, y es esta fórmula que tú pudiste ver que yo te dejé, eh, mm, pero lo he hecho siempre a nivel familiar. Nosotros en casa gastamos esto, en toda mi familia, todos los abuelas, tías y conocidos, y bueno, y mi gente más joven también lo utilizan, y yo voy haciéndolo, cada año voy haciendo, porque va con la cosecha de romero, y bueno, tiene un proceso de 9 novenarios en el que todo se trabaja la planta y se acaba trabajando con la fórmula que yo lo hago. También hice unas colonias con espliego, con lavanda, que eran Ok. colonias que después yo las fui dotando de los elementos necesarios para que equilibrasen los niveles de chakra mental, cordial y vital, ¿no? Y esto también lo estaba haciendo y también todavía gasto esa colonia yo en casa, ¿eh? Que me la hago yo, ¿eh? Ujú, Y bueno, a lo mejor en medio de otras que compramos, ¿eh? Pero está todavía en casa está y yo la hago, pero nunca lo he comercializado de ninguna manera. ujú. Bueno, ese Ah, alcohol de romero, ya el hecho de olerla causa sí. efectos, sí, incluso Lo energéticos. que pasa es que tú El puedes ir romero a es una planta muy comprar poderosa. tú puedes ir a comprar alcohol de romero a la farmacia o en alguna tienda y claro, no tiene nada que ver con el alcohol de romero que hacemos, Ah, porque la concentración y la disolución de cada litro de alcohol de romero, uno que se tiene que dedicar a venderlo y ganar dinero, lo tiene que mezclar con 10 o 20 litros de alcohol y queda algo muy claro. disuelto, muy flojo. Yo cojo el alcohol de romero y por cada litro de alcohol de romero pongo 1 litro de alcohol. O Mm, sea que solamente lo doblo. Por lo tanto, claro. la concentración, el principio activo del alcohol de romero, el del romero y de las otras plantas que pongo, pues claro, está muy concentrado. Y Claro. entonces eso es lo que le da la virtud y las propiedades tan contundentes. Curativas y todo, exacto. Bueno, Jesús, ha sido una charla, pero maravillosa. No sé si quieres decir lo último ahí para despedirnos. Sí, bueno, que yo animo a la gente a que dejen de ser urbanitas y vuelvan a una vida más natural, ¿no? Sobre todo porque hay que hacer un esfuerzo en este momento por por parar un poco, por cortar las prisas, el ajetreo, esa vorágine de vida en la que estamos todos metidos y sometidos, ¿no? Y dentro de lo que sea posible, a lo mejor empezando por partes, buscando el lugar, encontrándolo, yendo primero a fines de semana y fiestas, hasta llegar a quizá poder hacer el paso algún día de trasladarse a vivir, ¿eh? Y hay un proceso de adaptación que en esta pincelada que hemos hecho aquí se ha podido entender que es compleja, que no es cualquier cosa, que requiere una perseverancia, un esfuerzo y sobre todo un propósito. Si tú quieres subir a la montaña, pero no tienes tu propósito mental muy claro, muy definido y muy fuerte, no superas los problemas y acabas marchándote, ¿eh? Pero si tú tienes un porqué, Una ¿eh? convicción. Ujú. Una convicción, yo tenía dos opciones distintas. Una era realmente que quería regresar con mi familia
a la naturaleza. Yo quería que mis hijos respirasen bien y no respirasen tubo de escape de los coches, ¿eh? Y después había una finalidad detrás de todo esto, que era mi propia experiencia ufológica, de contacto y tal. Claro. Pero todo eso, lo que vengo a decir aquí es de que requiere todo un esfuerzo. A mí venía gente a verme en la montaña y me venían a visitar porque habían oído algo de la historia que yo tenía, y cuando les decía, oye, que me tengo que ir a la granja de los gallos o tal, pues me decían que, bueno, ¿por qué? Porque se pensaban que yo estaba viviendo allí ya de la sopa boba, ¿no? Y no, para vivir en un sitio así hay que hacer un esfuerzo, trabajar, Claro. persistir y combinar eso con todo lo demás que tú puedas querer. Así es. En cualquier caso, quiero agradecer a todos los espectadores tuyos, tus oyentes de siempre, que nos hayan estado escuchando, y te agradezco a ti, como siempre, también tu invitación a que podamos tener un foro y explicar. Bueno. Solo quizá te pediría que recomendases a la gente que buscasen en Amazon el libro Contacto con Charim o el libro Fusión con Charim. Bueno, aquí yo tengo Contacto con Charim, Jesús tiene el libro Fusión con Charim. En este libro ya Jesús nos narra ahí lo que hemos conversado hoy, ¿eh? La experiencia que tuvo ahí en la montaña, y para que lo busquen por Amazon ya y puedan disfrutar de esta lectura que es realmente maravillosa. Jesús, amigo, te mando un abrazo enorme acá desde Concepción, Chile. Y solo te pido que para el próximo encuentro que tengamos, cuando viaje ahí a Barcelona, me guardes otra botellita de alcohol de romero, ¿eh? Bueno, te Que- prepararé una botella grande en esta ocasión para que te la puedas llevar, porque como estás muy lejos y no se te pueden enviar, porque esto va por gotas, ya te lo expliqué. Sí, sí, sí. Pones unas cuantas gotas porque es muy concentrado. Sí, no, sí, todavía me queda y Tanto, la he cuidado. no es una cuestión de un chorro de chorros, ¿no? De ella. A veces se pone la colonia, no, estos son gotas, ¿no? Claro. Mira, Pero por bueno, suerte me hiciste claro, ilusión, porque yo lo primero que iba a hacer me la iba a tomar, pero no, es para no, no, toma son bromas. exterior. El alcohol este no es un alcohol para poder consumirlo, Sí, ¿eh? no, sí lo digo nomás. Que Es una loción. Ujú. tiene un principio activo para que no se pueda hacer alcohol con él. Alcohol de Ajá, beber. Sí. Yo hago ok. un licor de naranja muy apreciado aquí en mi familia, pero para eso tengo que ir a buscar un licor que me viene de Navarra, que es como un orujo, que Ajá. eso está autorizado para hacer licores Ese tipo de familiares. licor. Ujú. Y bueno, de los diferentes que he probado, pues hay uno que ha gustado mucho en casa, que es el licor de naranja, que también es toda una fórmula y tal, y que en casa se toma en chupitos, alguna vez con un postre o con algo, ¿no? Y que dura, por eso dura. Pero Debe que ser a mí este exquisito. tipo Ajá. de cosas me han gustado siempre hacer. Mm, mira qué bien. Nada, muy Bueno, bien. amigo, un abrazo Muchas grande, gracias. Jesús, y estaremos en Abrazo contacto. y muchas gracias a todos. Gracias Hasta a ti por luego. estar en el canal. Vale.